Esta plática hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo puedo decir que esta va a ser una clasificación B. Y te lo quiero decir porque a lo mejor te quedas con alguno de tus chiquitos aquí. No digo tu chiquito, digo tus chiquitos. Y quiero comentar que vamos a estar hablando acerca de sexo, sexualidad y algunos términos que seguramente vas a tener que llegar a casa a seguir platicando con tus hijos. Entonces, bueno, no quiero sorprender a nadie para que si ves que tu hijo es muy chiquito, todavía no va a clasificación B, a lo mejor que salga a sus salones, a sus pláticas ahí con los niños, porque vamos a hablar acerca de este tema de sexo auténtico. Piensa en la última película que fuiste a ver. Y seguramente hubo acción y como 500 muertos y varias cosas, pero te voy a retar a que la filtres esa película con lo que dice Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, consideren bien. Muchas veces vamos a las películas y no las consideramos bien, pero consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Y Pablo nos dice, ¿por qué tenemos que considerar esto? Para que el Dios de paz esté con nosotros. Y entonces, considera esa última película que viste. Y te reto, ¿en esa película era 100% verdadera, respetable, justa, puro, amable y digno de admiración? ¿Verdad que no? Yo vi una película esta semana, se llama El caso de Cristo. Es una buena película, te la recomiendo, ¿no? Pero vemos películas y están infiltradas y necesitamos tener esa habilidad para que nosotros podamos detectar aquello que no es verdadero, que no es justo y no tragarlo. Porque muchas veces estamos haciendo o dictando nuestro día a día, nuestra manera de vivir de acuerdo a la cultura del mundo. No necesariamente la cultura de las películas reflejan la cultura del mundo. Hay películas muy buenas, por favor, cuando veas una con estos atributos, recomiéndamela para que podamos irla a ver. En ocasiones mi esposo y yo vamos a una película y es clasificación B y a mitad de la película nos tenemos que parar y salir porque decimos, esto no tiene nada de verdadero, respetable, justo y no nos queremos contaminar con esto. Y no queremos ser, no estoy hablando de ser religiosos, pero necesitamos estar filtrando esto. Y en la parte de la sexualidad, eso es muy importante, llamarle a lo que es, de acuerdo, no a lo que la sociedad le dice, sino de acuerdo a lo que la Biblia, el consejo de Dios dice. Y entonces, ¿por qué hablar de sexo? Tú dices, oye, qué tema tan interesante para hablarlo en una iglesia. Quizá algunos de ustedes jamás han oído este tema que es platicado dentro de la iglesia. Pero ¿por qué hablar de sexo? Vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué hablar de sexo? Porque está en el núcleo de nuestra identidad lo que es la sexualidad. Piensa, lo primero que se dijo de ti en cuanto naciste fue, eso tiene que ver con tu sexualidad. Lo primero, antes que si tenías el pelo chino, si tenías los ojos castaños, antes que cualquier, ¿es niño o niña? Rápido, díganme, ¿no? La sexualidad. O sea, ahí está. Es algo que está en nuestra hechura. Dios nos hizo seres sexuales. Y nos hizo hombre y mujer. Y nos hizo con un propósito para disfrutar en plenitud y en orden esa sexualidad. Por eso es importante hablar de sexo. También es importante hablar de sexo porque de repente hay dos extremos. Un extremo es irte hasta acá y decir, no, hablar de sexo es malo, es pecado, ni lo digas. Pero no, Dios inventó el sexo y necesitamos hablarlo y enseñarlo y aprenderlo bien. El otro extremo es el que te vas acá y dices, no hombre, todo va, todo se ve, o sea, tú déjale vuelo al hilache, o sea, lo que sea. Y no es cierto. Hay un desorden que tenemos que cuidarnos de eso. Necesitamos encontrar el balance de lo que Dios quiere para nosotros en este tema, de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a dar ese balance y tenemos que regresar ahí al consejo de Dios. Si tú estás en un matrimonio, estás casado, este tema es para ti, necesitas escucharlo, porque necesitas cuidar ese buen don de la sexualidad dentro del orden del matrimonio conforme a la voluntad de Dios. A lo mejor estás joven y todavía no te llega ese momento. A lo mejor ya estás más avanzado y dices, pues ya estoy viendo, ¿no? Como que ya estoy viendo candidatos o candidatas y esta plática es para ti, porque necesitas saber cuál es el propósito de Dios. A lo mejor estás mucho más joven y dices, uy, no, todavía le veo más para allá adelante. Esta plática es para ti, porque necesitas saber cuidar el don de Dios en la sexualidad para ese momento, pero desde ahorita lo tienes que cuidar.
En fin, para todos nosotros, no importa en qué situación de la vida estés, a lo mejor ya estás más adelantado o ya estás viudo o viuda, y en todos nosotros necesitamos conocer este tema, es importante. Dios nos hizo hombre y mujer y diseñó la unión sexual y mandó que la practicáramos en orden. Y a mí eso me pone bien contento. ¿Sí? Yo digo aleluyita, ¿sí? Qué padre, Dios nos hizo así, Dios nos hizo con esa capacidad, hombre y mujer nos hizo y nos hizo con esa capacidad. Vamos a estudiar el consejo bíblico. Yo creo que abras tu Biblia en Génesis. Cuando estás estudiando un tema, una buena práctica es ir a la primera vez en la Biblia que se habla de ese tema, porque hay mucha revelación ahí. Y la primera vez que se habla del sexo y la sexualidad es en los primeros capítulos de Génesis. Génesis 2, vamos a ir desde el versículo 15. En el capítulo 1 Dios creó al hombre, creó al planeta, separó el día de la noche, la naturaleza, creó todas las cosas. Y Dios dijo, esto es muy bueno, esto es bueno. Pero después creó al hombre, Adán, del barro lo creó, a su imagen lo creó. Y Dios dijo, esto es en gran manera bueno, muy, muy, muy bueno. Y narra cómo en el versículo 15, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y eso habla de que Dios nos hizo para un propósito. Y aquí puso a Adán a cultivar y a cuidar el jardín del Edén. Vamos a saltarnos al versículo 20, porque narra cómo Dios empezó a poner delante de Adán todas las especies y pasaban por él y les ponía nombre. Y dice el versículo 20, así el hombre fue poniendo nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Pasaron cientos de especies, pero no estaba la ayuda adecuada. Y en otro pasaje ahí en el capítulo 1, Dios dijo, esto no es bueno que el hombre esté solo. Versículo 21, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Y por eso yo a los jóvenes les pregunto, ¿ya encontraste tu costilla perdida? Yo ya encontré la mía. Y nos hizo hombre y mujer. Y viene el versículo 24, que es donde me quiero concentrar, en el 24 y en el 25. Y dice, por eso el hombre, o sea, después de todo esto que sucedió, que Dios hizo a la mujer, se la presentó al hombre. El hombre le dijo, Dios, te sacaste un 10, ¿no? O sea, los venaditos y los rinocerontitos están padrísimos, pero la mujer. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos aquí buscando tu consejo. Te pedimos que tú nos ayudes a ordenar nuestros pensamientos, nuestra creencia, nuestra visión acerca de la sexualidad en nuestra vida. En tu diseño. Guíanos en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a analizar más este versículo. Son dos versículos, 25 y 26. Y entonces, estas son las palabras de Dios. Y Dios es lo que dijo. Este es el propósito de la sexualidad, del sexo y la sexualidad en el hombre. Dice el hombre y la mujer. Por eso el hombre, y ves que puse en azul el hombre, deja a su padre, a su madre y se une a su mujer. Entonces Dios los creó hombre y mujer. Y dice una cosa muy interesante, que se une en un solo ser. Esto es algo profundo. Está el hombre, está la mujer, y los dos, hay una unión. Se funden en un solo, ya no son dos, ahora son unos. A este grado de unidad, de intimidad, de cercanía es el diseño de Dios. Y dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y esto es algo muy, muy interesante, porque la desnudez habla de una transparencia y habla de que no había una vergüenza en la sexualidad que estos primeros humanos estaban viviendo, experimentando. No había una vergüenza.
Pero muchas veces cuando hablamos de sexualidad, estamos con la connotación de una sexualidad caída, que no está en el orden de Dios, en donde hay una vergüenza. Déjame irlo ilustrando aquí un poquito. O sea, es Dios el que creó al hombre. Entonces, para comenzar, tenemos una protección de parte de Dios. Es como ese paraguas. Ahorita que está la lluvia, vas con el paraguas y te ríes de la lluvia, ¿no? Pero si no vas con el paraguas, te empapas. Dios cuando tú estás en su orden y en su voluntad, da una protección. Esta es la bendición de Dios cuando estamos debajo de Él. Y dice que los hizo hombre y mujer. Entonces, vamos a poner primero aquí. Ay, se me está acabando aquí, ¿qué onda? El hombre. ¿Qué pasa, hombre? Ayúdame, hombre. Y a la mujer. ¿Sí? Y bueno, vamos a poner ahí a la mujer muy esbelta, ¿no? Así como vestida, contenta, ¿no? Como de novia. Y aquí el hombre que no me quiere pintar, hombre, el hombre, vamos a tener que cambiar de color. Pero el hombre, en la voluntad de Dios, y aquí está el hombre, le vamos a poner más sencillo, nada más un moñito, ¿verdad? Que los hombres son más sencillos, ¿sí? Y entonces, aquí está el hombre, también con una sonrisa, y lo que dice es que los dos, en el plan de Dios, viene una unidad, se funden en un solo ser. Hay una unidad, una intimidad en un solo ser. Y esto habla de la plenitud de Dios. En el proyecto del sexo. Pero déjame ponerle una palabra que es muy importante, porque el sexo en el proyecto de Dios es un sexo significativo. Sexo significativo en una plenitud. Y Dios dice que se unen y están en intimidad, un solo ser. Y esto es lo que conocemos nosotros como la bendición de Dios. Esto es bendición. O sea, Dios nos creó seres sexuales. Y entonces vamos a definir qué es el sexo. De acuerdo a lo que nos dice Génesis 2, 24 y 25, la definición de sexo es la siguiente. Es la relación íntima. Hay una relación íntima, se unen, se funden en un solo ser. Una relación cercana, amorosa, voluntaria y exclusiva entre un hombre y una mujer casados. Y todo esto tiene esta definición de sexo, porque ahorita vamos a hablar de aquello que no es sexo, por eso es importante definir qué sí es sexo de acuerdo al consejo de Dios. Y entonces es esta relación íntima, hombre y mujer. Uno y uno, dos, pero quedan uno, ¿sí? Amorosa, voluntaria y exclusiva, tres cosas importantes, porque está en la base del amor. Hay un enamoramiento de los dos. Hay algo voluntario. La relación matrimonial, o sea, sí hay un compromiso y hay un pacto, pero es totalmente voluntario. Yo me despierto cada día, estamos por cumplir 25 años de casados, Caro y yo. Yo me despierto cada día y volteo y digo, ahí sigue mi esposa. Es pura voluntad y doy gloria a Dios. Voluntaria, muy importante, exclusiva. Cuando nos casamos, nos ponemos un anillo. Algunos bromean que te ponen el anillo, te engordan y ya te quedan marcados de por vida, ¿no? No, pero no es así. El anillo es un recordatorio, decir, yo estoy en exclusividad para mi esposa y viceversa. Exclusiva. El matrimonio está fundado sobre la exclusividad sexual de un hombre que se compromete con su mujer que se compromete con su hombre, exclusivamente en amor, en dos voluntades que se unen en una hermosura tremenda, hombre y mujer casados. Aquí hay una palabra muy importante, que es la palabra pacto. Pacto. El único pacto similar es el mismo pacto que Dios hace con su iglesia, con su pueblo. Un pacto para siempre.
Y ese es lo que nos pide que el hombre y la mujer en el matrimonio hagamos ese pacto. Es un compromiso profundo porque es una unión santa y seria y de bendición y de plenitud y de propósito. Dios dice esto en Hebreos 13:14. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Obviamente los que estamos cansados los debemos tener en alta estima. Pero aún los que no están casados deben de tener en alta estima el matrimonio. Algunos quizá como el apóstol Pablo ha decidido no casarse. Pero fíjate, del apóstol Pablo recibimos los mejores consejos para el matrimonio. Un hombre que no se casó, pero que tenía en alta estima el matrimonio. Te vas a casar en un futuro, desde ahorita debes de tener en alta estima el matrimonio. Escucha esto. Si el anillo no representa nada para ti antes del matrimonio, no va a representar nada para ti después del matrimonio. Jóvenes, desde ahorita, aunque todavía no tengan esta bendición en su dedo, ¿sí? Pero deben de estar cuidando, peleando lo que Dios les ha dado. Y la fidelidad conyugal, este es el propósito de Dios, es una protección. Porque en este proyecto es donde inicia la familia. Porque después de aquí va a venir la familia, ¿no? Ahí van a estar ahí los hijos, los que Dios te dé. Pero ahí van a estar los hijos, las generaciones, y hay una bendición cuando está todo este orden. Este es el diseño de Dios. El diseño de Dios comienza desde cómo hizo al hombre. Y vamos a entender un poquito más del diseño de Dios para poder comprender más este proyecto de matrimonial y entender más la definición de sexo. 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mira qué interesante. Cada uno de nosotros es un ser creado por Dios, pero tenemos tres partes en nuestra anatomía. Tenemos el cuerpo, un espíritu, un alma y un cuerpo. En cierta forma podemos decir que somos un espíritu que tiene un alma o se comunica a través de un alma que camina en un cuerpo, que se mueve por un cuerpo. Y el cuerpo es el vehículo, podemos decirlo así. Los sentidos, la cabeza, el tronco y las extremidades. Muchas veces pensamos en el sexo y en la sexualidad solamente con esta parte. El cuerpo juega su papel, pero también tenemos un alma. El alma incluye la mente, las emociones y la voluntad. Y empiezas a ver cómo también en esto involucra esta parte sexual, la mente, las emociones y la voluntad para entrar en esa intimidad, en ese pacto. Y tenemos la parte del espíritu, que involucra la individualidad, hombre o mujer, ese individuo, esa creación de Dios, la conciencia, nuestra creencia que va a dictar nuestras acciones en esa relación con Dios y con los demás. Y no me voy a meter mucho a detalle de cada una de estas áreas, pero así es el ser humano, así somos. Y ese diseño de Dios está involucrado en la sexualidad y en el propósito de Dios. Porque cuando hay esta unidad, vamos a regresar a Génesis 24 y 25. Pero el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser, espíritu, alma y cuerpo. Escucha, con nadie más tienes una cercanía, tienes una unión, tienes una intimidad más profunda que con tu esposo o con tu esposa en el matrimonio, con nadie más. A lo mejor dices, no, es que yo tengo un socio y somos bien cercanos y hay una cercanía en cuanto a economía e intereses, pero no se compara a la cercanía que tienes en el matrimonio. Es que yo amo a mis hijos y tienes una cercanía con ellos y gran amor, pero no se compara con la cercanía y el propósito de Dios. ¿Sí ves lo profundo que es esto? Y entonces, cuando dice que los dos se funden en un solo ser, está hablando que hay una unidad en espíritu, alma y cuerpo. Hay algo profundo, es algo santo y es algo
en donde te potencializa y te acerca. Y por eso yo le llamo sexo significativo, porque Dios nos manda y nos dice: gózate con la mujer de tu juventud, intoxícate con la mujer de tu juventud, en espíritu, alma y cuerpo. Este es el propósito de Dios y es algo hermoso, es el diseño de Dios. El diseño de Dios en plenitud, decíamos. Hay una plenitud en esta parte. El sexo y la sexualidad es un buen don. Din conmigo, buen don. Un don es un regalo. Dios ha dado este regalo, este buen don al ser humano para que lo experimentemos, lo entendamos, lo vivamos, lo llevamos a toda su plenitud. Esto es la plenitud de la sexualidad, para acercar al matrimonio a un nivel más profundo de intimidad, de comunicación, de comunión, de entendimiento, de pasión, de visión. Es algo increíble, increíble. Este es el diseño de la plenitud de Dios, de la sexualidad que Dios nos ha dado. Está padrísimo, ¿no? A lo mejor los jóvenes dicen: ya, suélteme, yo ya quiero eso en su tiempo. Porque en el orden de Dios hay un orden, y el orden trae también un tiempo adecuado para eso, para que en el tiempo adecuado para ti lo puedas experimentar. Yo resumo esto que he hablado en una frase: Dios te hizo para una persona. Si algo te llevas, llévate esto: Dios te hizo para una persona. Ese es el diseño de Dios. Si te hizo hombre, te hizo para una mujer. Una. Si te hizo mujer, te hizo para un hombre, el matrimonio. Y en esto encontramos nuestro propósito. Una jovencita me platicaba: es que no llega a ese, ¿no? ¿Qué pasa? Y le digo: pero nada más es uno el que Dios te tiene que traer, ¿no? No te tiene que traer mucho, es uno nada más. El adecuado, el indicado. Yo le voy a pedir a Caro que pase, mi esposa. Estamos por cumplir 25 años de casados. Y bendito el día en que te conocí. Igualmente. Bendito el día en que me enamoré de ti. Bendito el día en que te enamoraste de mí. Bendito el día en que me dijiste, o yo te dije que sí, ya no sé cómo fue, pero nos dijimos que sí. Y hace 25 años, y lo vamos a ilustrar como estos candados. Dios nos da un buen don y nos hizo desde el nacimiento. Es niño o niña, ¿no? Ya saben qué es. Y entonces desde el nacimiento Dios te da ese buen don. Y a mí me dio mi don y a Caro le dio su don. Y lo guardamos y esperamos. Y nos conocimos. Y entonces tomamos un paso en amor voluntariamente para caminar en exclusividad del uno al otro. Y nos casamos. Y ese día que nos casamos, lo que hicimos es que tomamos ese don, lo abrimos, nos unimos, nos fundimos en un solo ser, cerramos ese candado y quedó sellado nuestro pacto en exclusividad. Y ya no hay otros candados, aquí nada más estos dos candados. Y esta es la plenitud de Dios. Y ha sido muy pleno, como dices, y esto es un compromiso de cada día, mantener tu candado cerrado solamente para Él y unidos. Y yo puedo decir que no, y se lo dije a Alberto cuando nos casamos, no me comprometí a esto sola, porque yo solita no podía, en mi dominio propio no hubiera sido suficiente, y no es suficiente cada día, pero la gracia de Dios, la ayuda de Dios, estar cerca de Él, nos permite mantener esto cerrado y para nadie más. Amén. Te quiero. Gracias. 25 años y hay plenitud, y hay alegría y estamos así sonriendo, ¿no? De oreja a oreja, contentos. Pero fíjate, hemos construido un proyecto 25 años y yo sé que estoy a una mala decisión de destruirlo todo.
25 años en amor. Pero si yo tomo una mala decisión, echo por la borda 25 años de inversión de trabajo. Una mala decisión. Cada uno de nosotros, los matrimonios, estamos a una mala decisión. Qué fuerte, ¿no? A mí me pone eso a temblar. Y no es que uno de repente se levante y decida tomar una mala decisión, pero si no somos cuidadosos, empieza a venir un engaño a nuestra mente. Y nos vamos apartando, descuidando. No tenemos en estima, en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Y entonces, así de rápido podemos perder todo. Este regalo de Dios. ¿Qué provoca? Este es el propósito de Dios, este es el diseño de Dios, es plenitud, es abundancia. Se antoja y hay que cuidarlo, es un buen don. Joven, peléalo, cuídalo desde ahorita, ese buen don. Pero ¿qué provoca la sexualidad fuera del orden de Dios? Y vamos a ilustrarlo un poquito de este lado. La sexualidad fuera del orden de Dios, para empezar, ya no estás en el paraguas y la protección de Dios. Todo lo que está fuera del orden de Dios, la Biblia le llama pecado. Porque no sigue la voluntad de Dios, no te acerca con Dios, no le diste al blanco de acuerdo al propósito de Dios. Y entonces, aquí está el amigo, ¿no? Vamos a ponerle sus manitas así. ¿Sí? Ahí está el amigo fuera de la voluntad de Dios. Y entonces, de repente hay cosas que empiezan a bombardear nuestra vida desde muy pequeños. Una de esas cosas, por ejemplo, es la pornografía. La pornografía viene de esto de porno, que significa prostitución. Es una prostitución gráfica. Y viene esto en donde se nos invita a ver lo que no es nuestro. Tú y yo somos para una sola persona. Mis ojos están para una sola persona. Yo no tengo por qué andar viendo a otras personas haciendo otras cosas. No tengo nada que ver con eso. Porque eso lo que causa en mi corazón y en mi mente y en mis ojos es que se liguen. Pero fíjate, esta unión es una unión de bendición, pero esta unión que provoca es una unión que le llamamos atadura. La pornografía es una adicción. Es una adicción. Está fuera del orden y del plan de Dios y de la definición de sexualidad de Dios, y causa una adicción. Aparte de lo horrible que es la empresa de la pornografía y lo que causa, y la corrupción y el abuso y el tráfico, que todo esto sucede y que cuando tú participas estás fomentando, lo que causa en ti y en tu vida personal te va minando. Hay estudios científicos y lo que han concluido es que todos aquellos criminales que llegan a una inmoralidad sexual gravísima, todos y cada uno de ellos comenzaron con la pornografía. Como es una adicción, cada vez quieres más y más y más y más. Efesios 5:3. Porque a lo mejor dices, pastor, pero ¿de qué estás hablando y por qué lo hablas así en la iglesia? Pero nos dice aquí Pablo en Efesios 5:3, entre ustedes ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios, no es propio de nosotros. Pero fíjate esta estadística. Según estudios, no hechos aquí, pero estudios, el 60% de los hombres en la iglesia están viendo pornografía. Está grave, ¿no? 60%. No estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de aquí. Mujeres y hombres batallan con pornografía, pero el hombre tiene mucho más. Y entonces esto comienza en el desorden de Dios a provocar una atadura. Una atadura. Hebreos 13:14 leíamos que tengamos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Y continúa ese versículo diciendo, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Y le vamos a ir poniendo palabras para esto, porque sexo es relación íntima, hombre y mujer, voluntaria, amorosa y exclusiva en el matrimonio. Pero cuando hay una relación fuera del matrimonio, le llamamos fornicación. ¿Verdad que está fuerte la palabrita?
Pero cuando tú estés viendo esas películas y de repente no te salto, no digas, están teniendo sexo. No, están fornicando. Porque si están insinuando que están fuera del matrimonio, eso es fornicación, eso no tiene bendición. Y aquí nos dice en este pasaje lo que es el adulterio. El adulterio es cuando en esa relación íntima alguno de los dos está casado con otra persona. Ese es adulterio. Ese no es el proyecto de Dios, ese no es el diseño de Dios, se sale del orden de Dios. Y entonces en esto comienza a ver, de acuerdo a la misma palabra de Dios, un ligar los corazones con esas personas en ese descuido. Mira lo que dice 1 Corintios 6:16. Todo el capítulo 6 de Corintios, Pablo escribe a esta iglesia. Esta iglesia tenía grandes problemas de inmoralidad sexual y le dedica todo el capítulo 6 a hablar y a puntualizar esto. Y dice, ¿no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice, los dos llegarán a ser una sola carne. ¿Qué está citando Pablo? Está citando Génesis 24 y 25. Pero lo está citando en este contexto de desorden. El que se une con una prostituta se está uniendo, pero no es una unión de bendición, es una atadura. Abres una puerta en tu vida, hay una atadura y hay una infiltración espiritual horrible. Este cuate no está sonriendo. Y aquí empieza a haber una cosa, porque esta persona en el orden ya no está amando voluntariamente en exclusividad. Ahora lo que está haciendo es usando a otras personas. Y ese no es el propósito de Dios. Y eso no trae alegría. Eso no trae plenitud. Porque si tú piensas en la familia de este amigo, ahí está su casa, ¿sí? Lo que está haciendo es destruyendo. Por ejemplo, han oído de cohabitar, ¿no? Y a lo mejor no está bien escrito, pero no te preocupes, el pecado no tiene que estar bien escrito, pero sigue siendo pecado. Cohabitar, donde deciden dos empezar sin un compromiso serio. Nuevamente, si no significa nada el anillo antes del matrimonio, no lo va a significar nada después. Pero es que ahora sí se usa. Pero Dios nos ha enseñado diferente y su palabra no pasa. Fíjate en esto. Nuestros abuelos tenían, para que veas la sabiduría de Dios, nuestros abuelos tenían dos, y no es que ellos los tenían, pero en su tiempo existían dos enfermedades venéreas, dos. Enfermedad venérea es aquella enfermedad que se transmite por contacto sexual. Ellos tenían dos. Hoy en día hay 32 y 17 de ellas no hay cura. Son incurables porque son virus, como el SIDA. ¿De qué te habla esto? O sea, pobre amigo. ¿Sí ves este riesgo que hay? Pero ¿sí ves la seguridad? Aquí no hay ninguna enfermedad. Aquí hay plenitud, porque se han cuidado, se han guardado y se guardarán. Investigaciones científicas recientemente publicaron esto y concluyeron que la mejor y única manera para poder cuidarse de las enfermedades, tanto físicas como del alma, es tener una sola pareja para toda la vida. Y como que dices, si eso está escrito en Génesis 2:24, no es que estos cuates lo hayan inventado, tardaron en descubrirlo, pero este es el consejo. Aquí hay protección. ¿Ves la protección? Aquí hay un riesgo. Este es un desastre, esto es una pérdida. Entonces, pero es que hoy en día hay sexo seguro. No es cierto, no existe el sexo seguro. Los condones fallan en el 16%. Imagínate que tu hijo te dijera, voy a aventarme del paracaídas, pero mi instructor me dijo que 1 de cada 6 paracaídas no se abre. Tú dices a tu hijo, pero de todos modos anímate, échale ganas, vive la aventura. Serías tonto si lo hicieras, pero muchos papás están diciendo, sí, pero cuídate. O sea, se están echando en el paracaídas y quizá ese no se va a abrir.
desde los 70 que se ha promovido esto del sexo seguro, ha subido en el 80% los abortos. ¿Por qué ha subido en el 80% los embarazos de jóvenes? Porque no hay sexo seguro en esto. Este es el sexo seguro. Este sí es seguro. Te lo garantizo. Este sí. Aquí no hay peligro. Aquí hay bendición. ¿Ves los contrastes de lo que está enseñando la palabra? 1 Corintios 6, 9 y 10 también nos dice: no se engañen a sí mismos, porque viene todo esto y seguramente algunos de ustedes ahí sentados, ay, qué exagerado, ¿cómo crees? Y no te engañes a ti mismo. Los que se entregan al pecado sexual o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Homosexualidad, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Lo que está diciendo es que aquí hay una gran pérdida. Quizá momentáneamente te permita ser engañado, porque sí hay un placer acompañado, porque Dios nos diseñó así, pero no hay un propósito. El placer verdadero está aquí, la voluntad verdadera, el propósito, la plenitud verdadera. No se engañen a sí mismos. Y dice que, hay una pérdida, no van a heredar el reino de Dios. Aquí sí hay una ganancia. Aquí hay una ganancia. Y ahora dices, ¿y ahora quién podrá rescatarnos? Pero mira lo hermoso de todo esto. Vivimos en un mundo caído. Esta es la voluntad de Dios. El hombre desobedeció, cayó y empezó a caminar en un desorden. Pero Dios no nos abandonó a nuestra suerte ahí. Dios nos ama tanto que Él proveyó el camino de restauración. Quizá tú te identificas aquí en alguna área y dices, ¿y ahora qué hago? Yo quiero eso. Dios proveyó la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Por eso Cristo fue enviado. Porque el Padre nos ama tanto, conociendo nuestra condición, sabiendo que nosotros no podíamos rescatarnos a nosotros mismos, Él envió a Jesucristo. En ese mismo capítulo 6, en el versículo 11, Pablo escribe esto: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo no te quiero condenar. Mi objetivo no es condenarte a nadie. Ni Dios quiere condenarte. Dios te dice, toma el bien. Aquí está el diseño. Sácale todo el provecho. Nuestro clamor es decir, Dios, pero estamos hundidos aquí. ¿Qué hacemos? Cristo es la respuesta. Limpiados al invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos limpia, nos renueva, nos restaura. No tienes que vivir en esa esclavitud, pero tienes que reconocer que estás ahí, tienes que arrepentirte y tienes que clamar a Cristo, clamar a Cristo. Yo creo que cierres tus ojos ahí, porque esto es lo primero, clamar a Cristo. Y si tú estás aquí y nunca has hecho una decisión personal por Cristo, yo creo que tomemos un tiempo. Quizá Jesucristo es tu Señor, ya tienes a quien recurrir. Pero si nunca lo has declarado tu Señor, hoy es el momento. Él es un buen maestro, Él es un gran hombre, pero Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que fue enviado al mundo, que dio su vida santa y perfecta, porque si Él cuidó su espíritu, su alma y su cuerpo puros, y el justo murió por los injustos. Y lo que tenemos que hacer es una oración de fe para clamar, para recibir, para voltearnos, clamar el nombre del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo en esta hora te está ayudando. Y si tú quieres clamar el nombre de Jesús en tu corazón, yo quiero guiarte ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados. Solamente repite conmigo y dile, papá Dios, yo te doy gracias, porque yo sé que hoy me amas y estás cerca de mí.
Perdóname, Señor, por mi maldad. Yo me arrepiento y clamo a ti. Jesucristo, yo hoy te nombro el Rey y Señor de mi vida. Ven, Señor, habita en mi corazón, hoy y siempre. Amén y amén. El primer paso es que todos estemos en Cristo Jesús. Pero después te dieron ahí una hojita o una hojita blanca y te voy a poner esta lista. No es una lista exhaustiva, porque a lo mejor tú dices, pastor, le falta ahí, no quise poner cosas que no tengo tiempo a ahondar, para no dejar nada a medias. Pero hay más temas de esto. Pero estos son algunos de los que estuvimos mencionando. Pornografía. Tienes que librarte. Y la manera de librarte es que lo decidas y que pidas ayuda de Dios. El homosexualismo no es el diseño de Dios. Y tienes que pelearlo. Ver películas o televisión, series inmorales. Tú sabes, porque dice, ¿cuál es inmoral? Tú sabes, el Espíritu Santo dentro de ti te lo dice. Eso no está bien. Lujuria o fantasear, donde estás fantaseando con personas que no debes de fantasear, o un exceso en eso, en esa área sexual. La fornicación, ya hablamos de ella, adulterio. El sexting, que hoy está muy de moda con los jóvenes, que tiene que ver con el teléfono, con enviar imágenes o textos inmorales, conversaciones inmorales o fotografías inmorales, aún de ellos mismos están enviando. Y esto es algo que no se debe de practicar. No está bien, no hay fruto. Hasta es un crimen. Coqueteo inapropiado. Si tú y yo estamos hechos para una persona, no tenemos por qué andar coqueteando con nadie más. Y guardarnos. Y tienes ahí la hojita, o te dieron una hojita blanca. Yo creo que la tengas ahí en tu mano, porque hay 4 pasos para la sanidad que están aquí: confesar, arrepentirte, renunciar y hablar bendición. Y vamos a tomar un tiempo, porque el haber sacado este tema nuevamente no es solamente para poner el dedo en la llaga, para hacerte sentir mal, es porque te quiero llevar en libertad en Cristo Jesús, como ha sucedido en mi vida. Y yo quiero primero que confieses. Si tienes ahí esa lista, marca. Confesar es marcar. A lo mejor los esposos tienen que hacerse un lado, la esposa o el novio de la novia, pero marquen ahí. Quizá te da pena marcar ahí, pero piénsalo en tu corazón, pero confiesa. Dios ya conoce todo, tú eres transparente ante Dios, pero hay que confesarlo, decir: Dios, hoy yo veo que lo hice y está mal y no te agrada. Eso es el confesar, reconocerlo. Y comienza ahí a marcar. Puedes ahí separar el papelito y comienza a marcarlo. Háganlo prácticamente. Tienen que hacer esto práctico. Nuevamente, si no lo tienes a hacer ahí, pero verlo haciendo en el corazón, arrepentirse. Lo siguiente es ese arrepentimiento. Porque a lo mejor dices sí y ahí no hay libertad. Pero si dices sí, oh, qué problema. Y te arrepientes porque sabes que has pecado en contra de Dios. La Biblia dice que la inmoralidad sexual es pecar en contra de tu propio cuerpo. Pero también sabes que pecas en contra del cuerpo de Cristo. Porque tú y yo formamos un solo cuerpo en Cristo. Él es la cabeza. Y pecamos en contra del cuerpo. Y es un arrepentirte y un decir: perdóname, Dios. Perdóname, no estoy orgulloso de esto. Perdóname, me arrepiento. Lo siguiente es renunciar, porque se crean ataduras, esos lazos espirituales. Pero cuando estás arrepentido, tomas la autoridad en Cristo Jesús y rompes esa atadura. Y dices: yo rompo toda atadura que mi mente, mis pensamientos tengan con todas esas imágenes pornográficas. O yo rompo esa atadura con tal y tal persona en el nombre de Cristo Jesús, después de arrepentirte. Y lo cuarto es hablar bendición. Y comienzas a hablar lo que no ha sido, pero lo que Dios ha dicho. Y comienzas a decir: yo soy hombre de una sola mujer. Yo voy a guardar mis ojos solo para mi esposa. Yo voy a guardar mi corazón y mis pensamientos para el proyecto de Dios. Joven, a lo mejor tú no has sido cuidadoso, pero hoy es una oportunidad para un nuevo comienzo. Y decir: yo voy a guardar este buen don para el tiempo de Cristo. Joven, piensa en esto.
Oh, señorita, ¿no te encantaría que aquella persona que va a ser tu esposo o tu esposa estuviera escuchando esta plática y estuviera también aquí cuidando ese don? Tú haz lo tuyo y confía que la otra persona también está haciendo lo tuyo, lo suyo. Pero debemos de cuidarnos, confesar, arrepentirse, renunciar y hablar bendición. Es en la cruz de Cristo. Aquí es donde está la sanidad. Cierra tus ojos. Quiero que hagamos una oración y después vamos a entonar un canto para que ministre nuestro corazón. Señor, estamos aquí delante de ti. Tú conoces todo en nuestro corazón. No hay nada oculto para ti. Señor, te queremos pedir perdón. Perdónanos, Señor. Hoy confesamos delante de ti este descuido, que hemos sido ligeros en esta área, que hemos pecado. Señor, y nos arrepentimos. Comienza ahí a arrepentirte. Ponle nombre al pecado y comienza a arrepentirte delante de Dios. Él tiene oídos para ti. Él tiene un corazón misericordioso. Nos arrepentimos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Señor, y también renunciamos, cortamos toda atadura que se haya hecho. Cerramos toda puerta que se haya abierto. En el nombre de Cristo Jesús, la cerramos. En el nombre de Cristo Jesús, cortamos con todo lazo, con toda atadura en espiritual mi cuerpo. Nos liberamos por la sangre de Cristo y hablamos bendición. Declaramos que somos libres, que nuestros pensamientos ya no están contaminados por esa lujuria y ese mal, que nuestro caminar será de acuerdo a tu voluntad. Hablamos bendición para los jóvenes que caminarán en ese día de su boda, en santidad, en expectativa, en plenitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y te voy a pedir que te pongas de pie. Y si llenaste ese papel, lo que sigue es romperlo. Quizá lo llenaste en el corazón, rómpelo. Porque cuando tú te arrepientes, Dios olvida. Él dice: yo haré de ti una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ya no tenemos que vivir en vergüenza, si en verdad hemos experimentado el perdón de Dios.